Lo otro que quería comentarle era sobre el tema de específicamente sobre las aplicaciones offline. Aquí hubo una serie de mejoras, ¿sí? Primero es que se han agregado más funcionalidades, más funciones y cosas que antes que no estaban soportadas por los generadores offline. Ustedes tengan en cuenta que una aplicación, cuando es online, gran parte del procesamiento se ejecuta en el servidor. Es decir, si yo tengo un panel que estoy mostrando una lista de productos, lo que llamé es un data provider o un procedimiento, un servicio que fue a buscar, hizo todo ese procesamiento para traer lo que quiero mostrar en ese panel, lo trajo al dispositivo y el dispositivo a través de la metadata muestra esa información. Pero la llamada a todos los procedimientos, todo ocurre en el servidor, ¿no? O sea, era generado con los generadores Java o .NET. Cuando la aplicación es offline, todos esos proc, data provider, business component que está llamando la aplicación, se ejecutan todos en el propio dispositivo, ¿no? O sea, eso es transparente para ustedes porque simplemente cambiando la propiedad es GeneXus que determina, bueno, esta aplicación es offline, tengo que generar todo en el propio dispositivo. Y entonces ahí todos esos procedimientos, business component, data provider, se están generando con los generadores de los dispositivos, sea Swift para iOS o Java para Android. Entonces teníamos algunas limitaciones en cuanto a funciones, métodos, recursos que antes podíamos generar perfectamente en web, pero no en el dispositivo. Entonces empezamos a nivelar aquellas cosas que sí son necesarias para Smart Device. Por ejemplo, el tipo Data Expression no estaba soportado en los generadores offline, ahora está soportado. La posibilidad de llamar a Web Service SOAP no podíamos invocarlo desde una aplicación offline, ahora sí podemos. Y así un montón de otras funcionalidades y funciones. Por otro lado, ya ha mejorado la parte de seguridad, perdón. ¿Sí? Ahí en la aplicación offline, si se quiere, antes con la aplicación online teníamos mucha comunicación con el servidor, digamos, cada servicio, cada panel está ejecutando una invocación al servidor para traer los datos, para traer la información, para realizar cálculos. Ahora todo es en el dispositivo y la interacción que hay con el servidor es a través del servicio de sincronización, ¿tá? O sea, básicamente es un único punto de entrada con el servidor, que es el que envía y el que recibe los datos del servidor. Bueno, mejoramos toda la parte de seguridad de esos servicios cuando se utiliza GAM y por otro lado se implementó una nueva propiedad para encriptar la base de datos offline, ¿sí? En algunos escenarios, sobre todo de aplicaciones relacionadas con la banca, era necesario que la base de datos esté encriptada, digamos que no se pueda acceder a la misma solamente a través de la propia aplicación. Y bueno, eso es una propiedad que tienen ahí adicional para poder encriptar entonces toda la base de datos offline. Y lo otro es el soporte de múltiples aplicaciones offline dentro de una misma base de conocimiento. Eso era una limitación que teníamos simplemente de alcance. Antes podíamos tener solo una aplicación offline, ahora podemos tener más de un main offline dentro de la misma base de conocimiento. Y el último punto que quiero mencionar es el tema de la sincronización por timestamp, ¿ya? Pero para entender el porqué de esta última feature, digamos, me gustaría hacer un repaso general del tema de la sincronización, sobre todo la parte del receive, para, bueno, mostrarles un poquito a ver, o sea, si bien lo nuevo es la sincronización por timestamp, quiero repasar un poco todo para nivelar ahí el conocimiento y entender un poquito el porqué de esta feature, ¿ya? Cuando nosotros tenemos una aplicación offline, hay una propiedad que se llama Synchronization Receive Granularity Criteria, que es decir, bueno, nosotros cómo queremos cuando se sincroniza la aplicación, cuando trae los datos del servidor al dispositivo, cuál es la granularidad de eso. Y la propiedad tiene dos opciones, una que es por tabla o por registro, ¿ah? Y dentro del registro, la sincronización que hasta ahora hacíamos era por hash, ahora voy a profundizar en cada uno de esos puntos rápidamente. Y lo que agregamos acá es la propiedad nueva, ¿sí? O sea, cuando usamos la sincronización por registro, agregamos esta opción por timestamp. ¿Qué quiere decir que la sincronización sea por tabla? ¿Qué es lo que ocurre en ese caso? Bueno, cuando la sincronización es por tabla, lo que sucede es lo siguiente. Nosotros creamos una aplicación, ¿ah? que es offline, entonces GeneXus determina a partir de ese main offline todas las tablas que precisa
para esa aplicación funcionar de forma desconectada. ¿Ok? Entonces va a crear una base de datos en SQLite con las tablas necesarias para esa aplicación. Cuando la opción es de esa sincronización del recibes por tabla, cualquier cambio que se haga en el servidor, en alguna de esas tablas que participan de esa aplicación, ¿sí? Genesu lo que va a hacer cuando va a recibir los datos es, bueno, ¿hubo cambios? Sí, borro todo el contenido de esa tabla local y traigo todos los datos nuevamente. Si quieren es el algoritmo más simple, digamos, no hay tanta complejidad atrás. ¿Sí? Lo que se detecta es, ¿hubo cambio en alguna de esas tablas con respecto a la última sincronización de ese device? O sea, la información es por device. Bueno, entonces borro todo y traigo todos los datos nuevamente. Esto puede ser útil si las tablas son pequeñas o bueno, cambian, la mayoría de los datos de esas tablas cambian, ¿no? Porque, digamos, igual tengo que traer casi toda la tabla, que la borre toda y la cargue toda de nuevo, no va a ser un problema. Por ejemplo, podría ser una aplicación para uso interno de alguna empresa donde los vendedores tienen, no sé, la lista de clientes a visitar, quieren que esa lista de clientes tenerla offline porque, bueno, quieren tener acceso a esa información independientemente de la conectividad. Y esa lista, digamos, bueno, cambia todos los días, ¿sí? O sea, hoy tengo esta lista de clientes a visitar, mañana es una lista completamente diferente y, bueno, entonces puede ser una opción porque tiene que borrar todos los datos y traer todos los datos nuevamente. ¿Cuál es el problema de esta opción? Cuando la tabla es muy grande, digamos, ¿sí? O sea, si la tabla, la cantidad de registro que voy a utilizar, que preciso de esa aplicación offline es muy grande, bueno, tenemos un tráfico de datos importante. También cuando la aplicación quizás no es para uso interno y más para una aplicación que vamos a poner a público general, que va a estar en las stores, entonces que muchos usuarios pueden estar utilizando esa aplicación. Bueno, también puede ser si tengo que estar sincronizando, cada vez que va a sincronizar un usuario, descargar todos esos datos, puede que la experiencia no sea tan buena, entonces quizás no sea la mejor opción. Ahí es donde surge la segunda opción, que es la sincronización por registro. Que hasta ahora usamos el concepto de hash, que es lo que voy a explicar. ¿Qué es lo que hace la sincronización por registro? Bueno, lo que hace es, en lugar de estar enviando cada vez que hay un cambio en el servidor todo el contenido de esa tabla y borrar acá y cargar todo nuevamente, voy a enviar solamente las diferencias, solamente los cambios. Es decir, aquellos insert, update o delete que sucedieron en el servidor. Entonces eso va a mejorar notablemente lo que es el tráfico de los datos, porque ahora ya si tengo acá la tabla de clientes y aquí en el servidor cambió, no sé, el nombre o el teléfono, la dirección de uno de los clientes, en lugar de enviar todos los clientes, simplemente va a enviar esa actualización, ese único registro. Entonces ahí vamos a ver una mejora notable en lo que es el tráfico de datos, que de nuevo, ¿no? Hay que considerar los escenarios, pero si tengo la conectividad no es tan buena o es una aplicación, como le decía, para el público general, puede ser mejor esta opción que la anterior. De hecho, esta es la opción por defecto cuando creamos una aplicación offline. ¿Qué es lo que agrega? Digamos, o sea, ganamos entonces en el tema del tráfico de datos, pero obviamente que tenemos un mayor procesamiento al lado del servidor para detectar qué es lo que tenemos que enviar a cada uno de los dispositivos. Eso Genexus lo resuelve automáticamente, es decir, Genexus va a crear un conjunto de tablas en la base de datos, en el data store principal, es decir, en el servidor, va a crear 3 tablas adicionales, creo que ahora son 4 si mal no recuerdo, porque con el tema de usar más de una aplicación, de tener más de un main offline, ahora creamos una cuarta, pero básicamente son estas tablas las relevantes, donde en esas tablas lo que se va a hacer es mantener el estado de la sincronización de cada uno de los dispositivos. ¿Qué quiere decir? Que bueno, saber, digamos, este dispositivo cuando está pidiendo un receive, o sea, quiere actualizar los datos, ese dispositivo le va a enviar un hash. Cuando se cargó la primera vez, se ejecutó, digamos, la sentencia. Vamos a suponer que acá tengo la tabla de clientes y en realidad lo que estoy cargando son los clientes activos, ¿tá? O sea, mi proceso de sincronización lo que trae son los clientes activos, ¿ok? O sea, tengo un conjunto de clientes.
Cuando se cargó la primera vez, se guardó esa información y se crea un hash con ese select, digamos, el que trajo todos los clientes activos, el resultado de ese select. Eso se guardó en el dispositivo. Cuando va a pedir la próxima sincronización, le va a mandar ese hash en el servidor, se va a volver a realizar la consulta para cargar esa tabla, que es la de los clientes activos, y va a crear un hash con el resultado de esa consulta. Va a comparar con lo que tenía en el dispositivo. ¿Son diferentes? Si no hay diferencia, quiere decir que la tabla no cambió, no preciso enviarle nada al dispositivo. Si hay diferencias, entonces ahí lo que va a hacer es comparar el hash de cada uno de los registros, ¿tá? Que también se guardaron esas tablas auxiliares para ese dispositivo, ¿sí? Para ver si hubo un cambio, para saber cuál registro tengo que enviarle, o cuál diferencia tengo que enviarle. Es decir, si hay un hash para algún registro que está diferente, quiere decir que ese registro fue actualizado y tengo que enviárselo al dispositivo. Si hay un hash nuevo, quiere decir que hay un registro nuevo en esa tabla que cumple las condiciones de carga de ese dispositivo, tengo que enviárselo al dispositivo. Bueno, si hay un hash que ya no está, quiere decir que hubo un delete. Entonces, hay un procesamiento adicional del server. Voy a precisar seguramente más storage, digamos, para mantener toda esa información en el servidor del estado de sincronización de cada device. Pero después, con la ventaja de enviar menos información al dispositivo. ¿Ok? No sé si se entendió un poco cómo es que funciona. Está todo documentado en el wiki, pero quería que tengan un panel general de cómo es el tema. ¿Dónde podría estar el problema de este algoritmo, digamos, de este método de sincronización? Cuando el dispositivo precisa muchos datos, o sea, tengo una tabla grande, que necesariamente quiero que estén todos en el dispositivo, o sea, mismo aplicándole condiciones de carga para esa tabla offline, preciso, no sé, es una aplicación que necesito que esté toda la lista de productos, toda la tabla de productos completa en mi dispositivo y tengo, no sé, miles o decenas de miles de productos. Y además, bueno, eventualmente muchos usuarios utilizando la aplicación o algunos usuarios, pero que requiera sincronización cada cierto tiempo, o sea, no es que sincronice una vez por semana, sino que es preciso que se vaya actualizando la información del dispositivo. ¿Por qué? Porque si tengo una tabla con muchos registros en el dispositivo, la primera opción de sincronización por tabla, obviamente que no es la mejor, porque va a borrar toda esa tabla enorme y traer todos esos datos cada vez, que eso puede ser muy malo en cuanto al tráfico de datos. Y la sincronización por hash, o sea, por registro usando hash, si bien va a traer solamente los registros que modificaron, imagínense una tabla de, no sé, 8.000 productos y se actualizaron 2 productos en el servidor, que fueron actualizados por otro dispositivo o desde el backend, se actualizó el precio de 2 productos. Para sincronizar, está bien, van a viajar solamente los 2 productos que fueron actualizados, pero cuando detectó el algoritmo de hash que esa tabla cambió, tuvo que barrer toda la tabla, o sea, todos los registros que cumplen con las condiciones de carga para saber cuáles fueron los registros que se actualizaron para enviar esos 2. Entonces, si son muchos, si la tabla es muy grande y tengo muchos dispositivos que están sincronizando, eso puede tener una carga importante del lado del servidor. Entonces ahí es que surge, y ahí sí llegamos a la propiedad que está en la versión nueva, todo esto ya estaba de antes, que es la sincronización por timestamp. ¿Qué es lo que nos da qué facilidad nos da esta opción? Es indicar para ciertas tablas, decirle, bueno, no quiero que sea por hash la sincronización, quiero que sea por timestamp. Es decir, el dispositivo le va a enviar para esa tabla cuál fue la fecha de la última sincronización y vamos a tener unos atributos adicionales. Ahí este mecanismo es el primero que requiere de algo de trabajo nuestro como desarrolladores, poca cosa, pero requiere hacer algunos cambios, que es agregar para esas tablas un par de atributos, que es la fecha, por ejemplo, de última modificación y si el atributo está borrado o no. Y existen un par de propiedades en la transacción para decirle, bueno, cuál es el atributo que indica que lógicamente fue borrado y cuál es el atributo que indica que fue actualizado. Acá vamos a colocar esos atributos. Precisamos agregar entonces un par de atributos y configurar estas propiedades con esos atributos. Cada vez que actualicemos un registro de esa transacción, tenemos que entonces actualizar este atributo, ¿okay? O sea, tenemos que agregar una regla que actualice el timestamp, la fecha
Es una regla simple que diga, bueno, el atributo igual now, cada vez que se actualiza ese registro, y ya no podemos borrar físicamente el registro, ¿tá? O sea, tenemos que hacer un borrado lógico, porque si no, no tenemos cómo informar después a los dispositivos que ese atributo ya no está más, que fue borrado. ¿Okay? Entonces, requiere de cierta configuración. Los casos anteriores no tenían que hacer nada adicional ustedes, todo GeneXus lo resolvía, ahora simplemente agregar estas opciones. Entonces, cuando un dispositivo pide la sincronización para esa tabla, lo que va a hacer el servidor, el algoritmo en el servidor, es decir, bueno, para esta tabla que me está pidiendo la sincronización de este dispositivo, ¿cuáles son los registros que cambiaron a partir de esa fecha? Entonces, bueno, la tabla de producto que les comentaba antes va a decir, bueno, son solo estos dos registros cambiaron desde esa vez. Entonces es mucho menos lo que tiene que procesar. No tiene que barrer toda la tabla para saber cuáles cambiaron. Entonces, como ven, mejora el tráfico de datos y el procesamiento del lado del servidor. Esas propiedades están a nivel de la transacción. Son propiedades nuevas que van a ver a nivel de la transacción. Lo que digo es que hay que tener en cuenta que si vos haces el borrado lógico, todo lo que vos tengas implementado hasta ese momento, que hace borrado físico, hay que cambiarlo. Sí, o sea, capaz que el alcance de los cambios que tenga que hacer está bien concentrado a nivel de esta transacción o de las que usa la aplicación offline. Quizás, sí, si tengas que... pero suponete, qué sé yo, no sé, cualquier patrón, digamos, ¿sí? Va a tener que tener en cuenta, digamos, que ese borrado lógico. Correcto, correcto. Sí, ahí lo mejor es ir por el lado de las reglas de la transacción, tratar de mantener todo eso a nivel de las reglas, para que si las actualizaciones se hacen a través de Business Component, digamos, bueno, tengan en cuenta esta nueva opción. Pero sí, precisás un trabajo adicional, por eso la recomendación aquí, digamos, que yo les puedo hacer es dejar la opción por defecto que es la sincronización por hash, que es la que viene, que está por defecto, y en aquellas tablas que ustedes vean dificultades, o sea, que ven, porque depende mucho del contenido de las tablas. Ahora vamos a ver un poco el tema de otras consideraciones que tenemos que tener en el tema de aplicaciones offline, pero depende de tablas que tengan mucho contenido del lado del dispositivo. O sea, puedo tener una tabla enorme en el servidor, la tabla de productos puede ser enorme, pero si en el dispositivo no llevo todos los datos, que ahora vamos a ver cómo hacemos, no es un problema, porque lo que se consideran son el record set que tiene que enviar al dispositivo. Cuando le digo que barre toda la tabla, no va a barrer toda la tabla de productos en el servidor, va a barrer solo los registros que fueron sincronizados. Ahora voy a profundizar con esa parte. Pero sí, por eso le decía, para mí la opción es dejarla por defecto el comportamiento de sincronización por hash, y la medida que vean que alguna tabla particular tiene una carga considerable por la cantidad de dispositivos y sincronizaciones que están haciendo esos dispositivos, ahí analizar entonces la opción de implementar esta opción. Sí, estaría bueno que los patrones también tengan en cuenta eso. Cuando vos seteás esas dos propiedades, el patrón se dé cuenta y haga mostrar todos los registros, o sea, el word with lo tenga en cuenta también. Sí, nosotros en realidad podemos hacer mejoras después de que si se configuran estas propiedades, por ejemplo, las reglas, agregarlas automáticamente y tal vez detectar en qué casos, digamos, se están utilizando estos objetos para actualización o delete para sugerir cambios. Pero sí, a ver, precisas, de todas formas, son escenarios muy concretos donde ha aparecido la necesidad de esto. ¿Okay? Pablo, pero la propiedad para seleccionar hash o timestamp está en nivel de offline database. No, la propiedad es simplemente by row, ahí cuando le decimos la granularidad, le decimos by row, ¿ok? Y lo que determina si va a usar el timestamp son estas propiedades. Si configuramos estas propiedades, comienza a usar el mecanismo de timestamp. ¿Ok? Bueno, no sé si tiene alguna otra pregunta. ¿Dudas hasta acá? Déjeme algunas consideraciones con el tema, específicamente estoy hablando siempre del receive, ¿no? La parte del send no hablé porque me parece que no creo que esta es la parte que está bueno entender un poco más cómo funciona. Lo que les decía recién es que es importante que nuestras aplicaciones offline solo incluyamos los datos mínimos necesarios, es decir, el conjunto mínimo de tablas
y además de registro de esas tablas. Entonces, para entender un poco, traje el ejemplo que están ustedes utilizando en el práctico ahora, que es la base de conocimiento esta del gobierno local, o intendencia, o prefectura, donde tienen, bueno, estas son las entidades, aquí está bien simplificado, 10 entidades, donde tenemos el usuario, los reclamos que realiza el usuario, los tipos de reclamos, tipos de señales de tráfico, las reservas, etc. Ustedes ya seguramente se familiarizaron con el tema en el práctico. Vamos a suponer que queremos hacer una aplicación offline, donde lo único que queremos que esa aplicación haga, y lo estoy simplificando para entender bien cómo es que funciona esto, es que el usuario pueda reportar un reclamo, hacer un reclamo, nada más. Es decir, va en el tránsito, ve un problema ahí, no sé, algo que está roto en la calle, un árbol caído, una señal de tráfico que está mal, reportar ese reclamo. ¿Sí? Y que sea offline porque eventualmente en el lugar donde el usuario está no hay conectividad y entonces quiero que quede offline y cuando pueda se envíe al servidor. Simplemente eso, y es offline. ¿Ok? Lo que haríamos entonces sería un main Smart Device, le decimos que es offline y lo único que llama es este objeto que ustedes tienen ahí, van a ver en el práctico, que es el user complaint, que es para insertar un reclamo. O sea, lo único que hace es insertar un registro en la tabla de reclamos, que es esta de aquí. Si yo creo ese main, ese objeto main que solo hace un insert en la tabla de reclamo, obviamente, por medio del word with Smart Device o a través de un business component, GeneXus va a determinar que para esa aplicación offline se precisan estas tablas. No sé si se llega a ver de ahí. ¿Okay? Esas 4 tablas. La tabla de reclamo, obviamente, porque voy a insertar un registro en esa tabla offline. Y después preciso los datos de estas tablas, porque si voy a insertar un reclamo, preciso los tipos de señales de tráfico, los tipos los motivos del reclamo, y bueno, y el usuario. Son las foreign keys de esta tabla, ¿no? La extendida. ¿Okay? Entonces GeneXus determina, bien, para esta aplicación offline solo preciso estas tablas. No preciso de todas estas. Bueno, es importante que analicemos en análisis de impacto de esa aplicación offline. Vieron que cuando hacemos un build de un main que es offline, GeneXus muestra un listado de las tablas que van a participar en esa aplicación, de las tablas que van a ser creadas en el SQLite. ¿Okay? ¿Por qué le digo que es importante? Porque si se agrega alguna tabla, ya sea GeneXus interpretó que hay otra tabla más que es necesaria, o ustedes tenían alguna llamada, algún objeto que no sabían y que por lo tanto está yendo a otra tabla que no es necesario para la realidad de esa aplicación, por ejemplo, la tabla, no sé, de reservas, todos los algoritmos de sincronización que yo les mencionaba antes, cuando decía que comparan si hubo cambios o no, van a estar analizando otras tablas que capaz no sea necesario, no tengan ustedes interés en que se esté analizando. Por eso es importante que vayan solo las tablas necesarias. De hecho, cuando yo hice el ejemplo en la KB del curso, de definir este objeto simple, que lo único que llama al user complaint, y miré el análisis de impacto, no me creó me creó este análisis de impacto. Me agregó 2 tablas más, además de las que ya estaban recién, que es la tabla de reservas y la de user card. ¿Por qué? Porque en el panel para insertar un reclamo, había definido una variable basada en un BC user, simplemente para traer el nombre del usuario. Como estaba ese business component, GeneXus, en la clausura del árbol de llamada de ese main, dice, acá preciso el business component de usuario. Ese business component de usuario llama también al word with, para insertar, el word with user. Y el word with user tenía una llamada a estas dos tablas, digamos, para mostrar los autos del usuario y las reservas del usuario. Entonces en realidad me trajo todo esto. Eso quiere decir que la aplicación offline va a crear estas tablas y va a cargar los algoritmos de sincronización, van a cargar los datos de todas estas tablas cuando yo no preciso para nada de estas tablas. ¿Okay? Entonces por eso es importante analizar, porque nos ha pasado, digamos, de reportarnos problemas de timeout en la sincronización o errores de sincronización o demoras importantes en la sincronización, y es por causa de estar utilizando tablas que realmente no eran necesarias en esa aplicación. Eso es lo primero. Lo segundo, no solo las tablas, sino que también los registros que participan que voy a precisar en la aplicación offline. Porque no voy a precisar todos. Esta es, cuando hacemos el build del main offline, nos muestra el análisis de impacto, lo que les mostré recién, y además nos muestra la navegación del objeto offline,
que la navegación del objeto offline lo que muestra es cómo va a ser el procedimiento de carga, es decir, cuáles son los datos que va a traer del servidor al dispositivo. Va a decir que va a recorrer toda la tabla Copline para traer todos los datos, para usar la sincronización de esa tabla, y para la tabla de usuario lo mismo. ¿No notan algo raro ahí? El objetivo de la aplicación, recuerden, era insertar un reclamo al usuario, nada más. Está trayendo al dispositivo todos los usuarios. Todos los usuarios que están en el servidor están viajando al dispositivo. No los preciso para nada. Está cargando en el dispositivo todos los reclamos que hicieron todos los usuarios. No lo preciso para nada. Si lo único que quiero es insertar un nuevo reclamo de ese usuario. Entonces, de nuevo, ¿por qué eso es importante? ¿Cómo resolvemos esto antes? Bueno, en el objeto offline tenemos el tab condition, donde podemos agregar condiciones. En este ejemplo, claramente lo que tengo que agregar es la condición user identification igual, bueno, obtener el usuario que va a estar en la sesión, el usuario que se logueó o el ID del dispositivo. ¿Tá? De alguna forma podemos determinar si el usuario, si tiene un login o la identificación del dispositivo, que eso lo podemos tener en la sesión. Agregamos esta condición. Eso va a hacer que el proc de carga ahora agregue estas condiciones, es decir, va a cargar solamente mi usuario, va a traer un registro y no los, no sé, 10.000 usuarios que puedan utilizar la aplicación. Y va a traer solamente los reclamos hechos por mí. De hecho, podría poner una condición que incluso que no traiga ningún reclamo porque no quiero visualizar reclamos que yo hice antes, si voy a solamente insertar, pero en el mínimo, como mínimo decir, bueno, traer los reclamos, por si quiero visualizar algún reclamo que hice antes, solo los reclamos que yo hice. ¿Ah? Con esas condiciones, agregué solo una condición, GeneXus ahí cuando hace la navegación del objeto offline, mira en todos los lugares, en todas esas navegaciones donde pueda aplicar la condición esa, acá obviamente la tabla de usuario la va a aplicar porque es la clave primaria, en la tabla de complaint está como foreign key, entonces también la voy a aplicar, pero si incluso está en la extendida también GeneXus la va a aplicar. ¿Ok? Entonces lo que va ahora a traer son menos datos. Y eso es muy importante, digamos. ¿Por qué? Porque de vuelta, cuando hoy les decía que la sincronización mira todos los cambios que hubo, la sincronización por hash, que hace un barrido de la tabla de los cambios, no es de todos los registros que están en el servidor, sino de los que fueron sincronizados. ¿Ah? O sea, si cambié, no sé, algún dato del reclamo de otro usuario, el algoritmo de sincronización no le interesa, digamos, ni siquiera se va a fijar si hubo cambio en ese... Cuando la tabla cambió, va a mirar si hubo cambios en los reclamos de este usuario, pero no de otros. ¿Ah? Sí. Sí, perdón, el micrófono. En el caso anterior, cuando tenía esas dos tablas de más, ¿cómo hago para eliminarlas de la sincronización? Bueno, en el caso el caso que yo les mencionaba hoy, en realidad... Lo que hice en ese caso fue sacar esa variable business component porque no la precisaba, digamos. O sea, era para ir a buscar el nombre, usaban un business component. Lo resolví con un for each y ahí ya al no llamarle business component, ya no se llama la transacción y la transacción no se llama todo lo que esa la transacción llama. ¿Eso dentro del procedimiento que utilizaste? El problema estaba en el panel, en el SD panel, ¿sí? Que mostraba para hacer el insert del reclamo, que me pedía cuál era el reclamo, cuál es el usuario, cuál es el motivo. Había en ese panel una variable basada en el user. ¿Ah? Ese panel, o sea, lo identifiqué porque vi estas tablas que estaban de más. Ahí me puse a buscar con el cross-reference, del cross-reference de ese objeto, dije, bueno, a ver cómo llego acá, por esta transacción, y esta transacción, ¿por qué está agregando esto? Bueno, ahí mirando todo el árbol de llamadas, ves, y ahí podés hacer el corte. De acá no es editable, digamos, yo no podría sacarlo, decirle a GeneXus. No. Eventualmente si hay algún caso donde no pueda sacar, no sé, porque GeneXus está agregando una relación y no la puedes sacar, siempre lo que podés hacer en la parte de condiciones, acá, agregar por ejemplo, está agregando una tabla, la tabla de reservas me la está agregando y no la puedo sacar porque justo hay un árbol de llamadas ahí que cortar eso me resulta difícil. Pongo una condición acá, la clave primaria de reserva ID menor que 0, y la va a crear, pero sé que nunca la va a sincronizar y nunca van a participar para nada del proceso de sincronización. Bien, entonces, para terminar, revisar, es importante ver el reporte de creación de las tablas offline, lo mismo la navegación del objeto para ver que estén siendo los registros solamente necesarios,
La granularidad ahí definen, digamos, si es por registro o por hash o por timestamp, dependiendo de las cosas que vimos recién. Y después el tiempo mínimo entre receives también es otro dato importante, que vean si son muchos los dispositivos que están sincronizando y la cantidad de datos, de ver si necesariamente tienen que hacerlos muy seguido o no, porque eso podría llegar a sobrecargar el servidor. ¿Ok?